Bien, buenas noches a todos. A nombre de la Sociedad Andrés Quintana Roo les quiero dar la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de conferencias Cancún 50 años que hemos organizado con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística para tratar de construir o reconstruir la memoria histórica de Cancún. Nos acompaña en esta primera conferencia el licenciado Alejandro Morones Ochoa. Alejandro es ampliamente conocido, pero para quienes no lo conozcan, fue parte del equipo inicial de Infratur cuando empezaron a construir el proyecto Cancún. Muchos de los que estamos aquí conocimos Fonatur cuando Fonatur ya era una institución nacional, tenían un gran edificio en la Ciudad de México, tenían aviones en que moverse, tenían una plantilla de personal bastante amplia, oficinas en los 5 destinos, pero Fonatur tuvo orígenes muy humildes. Estaba ubicado dentro de una pequeña oficina en el Banco de México y entonces ahí se apiñaban los pequeños funcionarios, bueno, no pequeños, los grandes funcionarios después, pero los funcionarios que eran un número reducido, cuya primera tarea fue descubrir, una vez que se había autorizado que el Banco de México construyera ciudades turísticas, la encomienda de estos hombres, la primera era: ¿dónde vamos a poner esas ciudades turísticas? Para hacer eso recorrieron todo el territorio nacional, fueron ahora sí que desde Tijuana hasta Chetumal, visitaron todas las playas del país y fueron haciendo evaluaciones muy precisas de cada uno de esos sitios. Medían todo: la temperatura del agua, los vientos dominantes, las posibilidades de abasto, las carreteras que había alrededor, la población circundante, y todo lo iban metiendo a unas computadoras muy rudimentarias que se alimentaban por tarjetas, y de ahí fueron haciendo sus cuadros para ver en dónde iban a poner sus paraísos, ¿no? De ahí viene la leyenda de que Cancún fue elegida por una computadora, cosa que pues solamente es parcialmente cierto. Alejandro Morones formaba parte de ese equipo y yo le pedí que viniera y nos platicara exactamente qué fue lo que pasó en esos momentos, o sea, cómo fue que se creó ese organismo Infratur, cuál era el ambiente de trabajo que había en esos momentos y cómo fue que llegaron a la decisión de instalar Cancún en este paraíso geográfico. Alejandro, por favor, tienes la palabra. Gracias, Fernando. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Me siento muy honrado porque pues obviamente que después de 50 años estemos aquí, pues casi es un milagro, ¿no? Entonces, por lo pronto, yo creo que ya salimos ganando en algo, ¿no? Por lo demás, pues yo voy a colaborar con lo que yo considero parte de la historia, en el sentido o en el entendido de que en muchas ocasiones pues no coincidirá con otras visiones, pero trataré de ser muy puntual y no ser tan anecdótico. Entonces eso me permitirá pues dejarles un historial de algo que a lo mejor no está muy claro. Yo pienso que cuando se selecciona, cuando respondiendo un poco a las dos preguntas que hizo o los planteamientos que hizo ahorita Fernando, pues cuando empieza la idea de crear Infratur o un fideicomiso, pues el único que estaba con el licenciado Enríquez era Pedro Dondé, a lo mejor estaba Basurto, que no estoy seguro, y el negro Saldívar, y estaban dentro de una oficina ahí en el edificio principal del banco. Ahí por finales de 1969 se cambian a lo que en Bolívar 15, en el 6º piso, ahí fue la primera oficina ya grande. Le comentaba a Fernando que todavía la recuerdo, estaba a la entrada, estaba la oficina de Enríquez,
que era una oficina de 3x3, no era mayor. Después estaba una esquina, la de Pedro Dondé, la de Basurto, la de un contador que se llamaba Carlos, se me va su apellido. Luego estaba Wenceslao, que era Lozano, Carlos Lozano. Gracias. Te dije que íbamos a completar. Entonces Carlos Lozano, estaba Wenceslao, luego estaba Morales Zacarías, después daba vuelta y estaba en puras oficinas de 3x3, nada del otro mundo. Después estaba Nader, después estaban los dos Memos, Memo Aranda y Memo Sánchez Anguiano, que eran los investigadores estrella porque venían de hacer las matrices de insumo producto del Banco de México. Y luego estaba tu servidor, yo era el último, y en esa oficina pues era un poco el parche al final. Le comentaba a Fernando que me tocó la suerte de que, no sé, en alguna temporada estuvo Juan March como compañero de ahí de la oficina, cosa que pues aproveché para platicar con él de varios asuntos. Muy interesante hombre, y me platicaba parte de algunas anécdotas. Después había una puerta y estaba un salón, pues no recuerdo, será como de unos 15, 20 metros, donde había mesas para dibujo, y ahí llegó Sigfrido. Sigfrido llegó y me acuerdo que estaba en una de las mesas de dibujo, y ahí empezó a hacer sus rayas de los aviones y de todo lo que él quería hacer, y ya se incorpora después, ¿no? Entonces esa es mi historia en cuanto a lo que decía de cómo empezó la planta laboral. Delante de estas oficinas estaba Sarita, que era la secretaria de Pedro Dondé y de un servidor. Estaba otra secretaria que después, bueno, Sarita creo que se casó con uno de los ingenieros que vino después para acá. Y así fue la historia, así empezó en la parte laboral, ¿no? Por otro lado, yo creo que ¿qué otra cosa te pedías de apoyo? No, estoy tratando de que no se me vayan las ideas, cosa que es ya bastante difícil, pero ahí voy. Bueno, entonces yo creo que aquí, ya empezando con el tema, yo quisiera comentarles lo siguiente. Yo he hecho muchos estudios sobre muchos temas, y siempre que empieza uno a hacer el desarrollo de qué es lo que los objetivos de Fonatur, qué son los objetivos cuáles fueron los objetivos de Infratur, siempre repite uno la cantaleta. Pues era generar divisas, captar divisas, generar empleo y fortalecer el desarrollo económico regional. Y siempre que empieza uno a hacer el desarrollo de qué es lo que los objetivos de Fonatur, qué son los objetivos cuáles fueron los objetivos de Infratur, siempre repite uno la cantaleta. Pues era generar divisas, captar divisas, generar empleo y fortalecer el desarrollo económico regional. Entonces, casi todos estoy seguro que hemos escuchado eso. Ahora, eso no lo tenía el Banco de México cuando arranca, ¿no? Eso lo empieza a investigar Pedro Dondé. Y lo que a mí me toca es, en 1970, es empezar a ponerle nombre a toda la investigación que hace Pedro. Entonces, Pedro Dondé y un servidor somos los encargados de empezar a elaborar la evaluación económica de Cancún, documento con el cual se iba a solicitar ya formalmente el crédito. El crédito ya se había solicitado y Pedro vendrá, creo que en 2 o 3 semanas, para hablar de esa solicitud. Sin embargo, toda la información se pidió que se actualizara porque Pedro la había empezado a preparar y no completa hasta el año de 1967 y 68. Entonces lo que hicimos en el 70 fue incorporarle el 69 y hacer ya el documento de la evaluación económica, con lo cual fue aprobado el crédito del Banco Interamericano por $20 millones o un poco más. Ahora, entonces yo quisiera empezar
mostrándoles algunos cuadros y gráficas de la importancia que tenía, de la seriedad que tenía el Banco de México para tomar una decisión. Y aquí quiero empezar con lo siguiente. Si se dan cuenta, en la primera parte que llamé antecedentes, adelante, estoy marcando lo que dice, no, pues no alcanzo a leer, pero dice que me levante como una cosa fácil, pero es que le estaba platicando ahorita en la comida que cuando llegué hace 50 años, vi el panorama y pues no conocía nada, ¿no? Y ahora que llegué y me bajé del avión, pues tampoco conocí nada, ¿no? ya no vi nada, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, entonces, para la balanza de pagos, ustedes lo conocen como la captación de divisas, pero la captación de divisas es una expresión, pero derivada de la balanza de pagos. El multiplicador del gasto turístico, ¿qué es el multiplicador del gasto turístico? Pues es la derrama económica para elevar el nivel socioeconómico. ¿Cómo se mide la promoción para la inversión privada? Pues teníamos que calcular la inversión que se iba a realizar en los primeros años para saber cuál sería el componente. Y finalmente, como generador de empleos, pues se tomaron modelos muy interesantes que decía el Banco de México como la matriz de insumo producto. Pásale, ¿no? Entonces empezamos con y estos cuadros, mi idea era presentarlos en el formato original, ¿no? Nomás que mi joven asistente es muy veloz y entonces rápidamente los pasó a su formato. Aquí, si te puedes mover un poquito para poder leerlo completo, se ve que los ingresos de la balanza por acá, para el otro lado, para poder ver acá, sí, que los ingresos totales de mercancías y servicios estaban acompañadas por altas tasas de crecimiento de importaciones de bienes y servicios, y se tradujo en una elevación del déficit en cuenta corriente. Si lo vemos reflejado allá, tenemos que las exportaciones pues llegaron un poquito más al centro del cuadro. Si ven ustedes, en 1950 y 55, las importaciones y las exportaciones eran superavitarias, o sea, México lograba exportar lo suficiente para pagar sus importaciones. A partir del 60, nuestra balanza se vuelve deficitaria. Ahora se podrán dar cuenta de la importancia para el Banco Central, ¿no?, de ver el resultado de lo que estaba pasando en la economía. Este simple cuadro les confirmó la necesidad de generar algo para subsidiar o para pagar el déficit de la balanza comercial. Pásale. Ahora, aquí en un principio quisieron adaptar políticas de restricción de importaciones, pero no se pudo ir más allá. Si dan cuenta, aquí empieza a descender un poco el déficit por esa política de restricción de importaciones, de importaciones. Pero la industria nacional ya estaba creciendo y no permitió que se le fuera cortando la posibilidad de crecer. Entonces, cuando el déficit se va a los 500, hazte un poquito más para acá, a los 500 y 600 millones de dólares. No se alcanza a ver el último, pero son 600 millones de dólares. 622 y luego baja a 544. Entonces, si ustedes ven esto desde el punto de vista de la banca central, pues obviamente permite empezar a acumular información para tomar alguna decisión. Pasemos a la siguiente. Entonces, las perspectivas de mejorar los ingresos a corto y mediano plazo no se presentaban muy halagüeños en lo que se refiere a la exportación de mercancías. O sea, si ustedes recuerdan aquellos años, México exportaba básicamente materia prima y no era fácil crecer las exportaciones, y sí, cada vez estaba creciendo más las importaciones.
En los últimos años la tasa de crecimiento de ese renglón no solo se había reducido, sino que aún en el 67 fue negativa, ¿no? Entonces la necesidad de sostener e incrementar los ingresos en cuenta corriente en mediano y largo plazo se presentaban solo a través de dos renglones: el turismo y las transacciones fronterizas. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el origen de por qué decimos que cuando hicimos Cancún o cuando se proyectó Cancún era para buscar incrementar las divisas, la captación de divisas. Pásale para allá. Entonces, ¿y esa afirmación en qué estaba sustentada? Pues rápidamente les digo, en 1968 y 69 ya la suma de los ingresos por turismo y por transacciones fronterizas andaba en los 1.200 millones de dólares contra los 1.200 millones de déficit de las exportaciones de mercancías. O sea que esos dos renglones equilibraban la balanza de pagos. Y ahí fue donde dijo el Banco de México: necesitamos irnos a turismo. Necesitamos turismo y hacer centros integrales, aunque todavía la idea no se maduraba. Pásale, por favor. Entonces aquí empezaron a analizarse otros segmentos. Dice, bueno, queremos hacer una inversión para generar más turismo, pero necesitamos irnos a lugares en donde no tengan otra posibilidad de desarrollo. Si ustedes, y creo que la primera de las pláticas, cuando dicen que empezó el cronista, habla de cómo empezó esta región. La realidad es que esta región en 100 años o en 150 años no podía alcanzar el nivel que tiene ahorita, ¿no? Porque hubiera tenido que empezar a desarrollar la petroquímica o la pesca ya lo desarrollaban, y la ganadería y la explotación maderable, pero el turismo fue lo que permitió que en 50 años el estado de Quintana Roo rebasara a todos los estados que tienen turismo, ¿no? Y que tienen otro tipo de industrias, ¿no? Porque el impacto que tuvo el turismo fue increíble, ¿no? Y en aquellos bellos años se calculó que el multiplicador del gasto turístico sobre el ingreso a largo plazo era de 6.5 veces el gasto inicial. Entonces, el gasto programado era de 50 millones y entonces para 1980 ese gasto original llegaba ya a 327 millones. Esa fue la derrama que se calculó. Y los sectores que más se beneficiaban eran, pues obviamente, el de comercio, servicios, agropecuario, productos alimenticios, recibiendo casi el 80% del beneficio. Pásale. Espérame. El multiplicador sobre el valor agregado a corto plazo, después de 5 transacciones, era 2.8 veces. Entonces, la derrama por sector era 41 en el sector comercio, 43 en servicios, 20 en agropecuario, 10 en productos alimenticios, en 29. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce en que una inversión en turismo realmente logra incrementar todas las otras áreas de la actividad comercial, industrial y agropecuaria de un lugar. Yo recuerdo que cuando llegó Gilberto en el 88, decían que, bueno, sí iba a haber muy afectada la parte turística, pero que, por ejemplo, que los abogados no les iba a pasar nada. Pues no, sí les pasó. En el momento en que no hubo turismo, los abogados tampoco tuvieron capacidad para estar vendiendo y registrando ventas en la notaría y todo eso, ¿no? Entonces sí está conectado, o sea, no es algo solo, ¿no? O sea, el turismo no puede crecer solo, tiene que crecer con una serie de elementos, y aquí lo estamos viendo. Pásale. Tengo una hora, ¿verdad? No, ya menos. Bueno, en este cuadro simplemente se está viendo lo mismo que estábamos platicando allá, de cómo está la distribución en el agropecuario, en minas y canteras,
Y obviamente es cuando el Banco de México se da cuenta de que el impacto de una inversión en turismo pues representa un detonador de toda la actividad de una región. Pásale al otro. Después dice, bueno, y genera inversión. Esta inversión que nosotros estamos haciendo va a generar una sobreinversión. Entonces, para eso sí se tenía que hacer alguna estimación de futuro. Entonces se dijo, bueno, a ver, ¿cómo vamos a calcular la demanda de cuartos de hotel? Digo, bueno, ponemos 4 días de estadía, con un promedio de 2 personas por cuarto. Los días de estadía eran conservadores, ya que Dominicana tenía 9.1 días, Bahamas 6.3 días y Puerto Rico tenía 5.4 días. Y nosotros calculamos solo 4. Pero era muy probable que conforme se desarrollara Cancún, íbamos a tener entre 6 y 7 días. Tal como era el caso de Acapulco, lo cual ahí sí nos equivocamos, porque Acapulco ya difícilmente tiene los 7 días, porque ya se convirtió en una plaza que tiene solo visitas de fin de semana, ¿no? Y entonces se hizo la primera estimación del flujo turístico, ¿no? Entonces se calculó que para 1972 iba a haber 60,000 visitantes, y así hasta llegar a 438,000 en el 1981. Después, ya que se calculó eso, se dijo, bueno, ¿cuántos cuartos de hotel vamos a planear para captar los 60,000 visitantes? Entonces, el cálculo era que en 1970 se arrancaran con 750 cuartos, para el 71 250 más, cosa que no sucedió. O sea, la realidad es que aquí se retrasaron casi 1 año y medio o 2 años la construcción de los primeros hoteles y no llegó a 750. Si mal no recuerdo, pues fue el Bojorges, el Playa Blanca y el Cancún Caribe los 3 primeros, y el CREA, o como se llame ahora, por ahí apareció también, ¿no? Entonces, no se cumplió la meta de arranque, pero sí se empezó a establecer una correlación entre cuartos de hotel y visitantes. Eso nos permitió calcular el índice de ocupación, la operación. Pásale más para acá para ver la gráfica completa. Ah, no, entonces está en el otro. Pásale al otro. Entonces, aquí está repetido el número de visitantes y aquí está lo de la inversión. Entonces, con la inversión inicial se vio la inversión privada que se necesitaba para captar el turismo, y la inversión total que llegaba a 88,000. Entonces ya aquí, por lo pronto, se pudo detectar algo, que por cada peso que invertía el gobierno, había cuando menos 2 pesos de inversión privada solo en la parte hotelera, además de las otras ramas de la economía. Ahora, como dato muy curioso, pues el gasto promedio del visitante era de 25 a 30 dólares por persona, ¿no? Ahorita anda, pues hay 2 cifras, una que habla de 600 y feria de dólares y otra de 800. Y el costo por cuarto, no sé si lo vean ustedes, yo casi no lo veo, pero como me lo sé de memoria, pues son 20,000 dólares por cuarto. 20,000 dólares por cuarto, pues hagan la conversión, ¿no? Ahorita andamos fácilmente en 200,000 dólares por cuarto, ¿no? Entonces, házmelo un poquito para acá. Entonces, con los datos del volumen de turismo, gasto turístico, inversión privada e inversión pública, se pudo hacer la estimación con 32 dólares de ingreso, que era favorable porque Jamaica estaba en 26 dólares, Bahamas en 33 y Puerto Rico en 42. Y que 25 dólares era lo que se calculaba del ingreso por turismo nacional. Pásale. Después, otro de los fenómenos era la creación de empleo, o sea, otro de los objetivos que siempre se manejaban, pero yo creo que muy pocos de los que estamos aquí sabemos que había todo esto abajo de esa cifra, ¿no? Entonces, aquí, con los datos basados en la relación de producto a empleo, en la matriz de insumo producto,
en 1960, se estima que por cada $1,000,000 de gasto de los turistas se traducía en 45 empleos, y los 45 empleos se distribuían 18 en el sector de servicios, 20 en el sector de servicios, 18 en el sector agropecuario, 2.3 en fabricación de textiles, 1.5 en producción de alimentos y bebidas y 3.8 en los demás sectores de la economía. Y que la generación de empleo, dado lo que se estaba viendo, aquí está el empleo, cómo se fue generando, y entonces estaba la distribución en servicios, agropecuario, textiles, alimentos y otros. Pásale al otro cuadro. Yo quise hacer una primera parte con todos los antecedentes, porque hasta ese momento no existía Infratur. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda parte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que con todos los elementos anteriores, ¿no?, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 9 de mayo del 69, manda el oficio al Banco de México diciéndole que haga el fideicomiso. O sea, es hasta el 9 de mayo, después de que los analistas del Banco Central habían detectado los elementos suficientes para fundar una institución que se dedicara a la creación de la infraestructura para desarrollar nuevos centros turísticos. Entonces, me lo estás borrando, Ando. Entonces, no, entonces esto ya me estás vacilando. Entonces, hay una comunicación del gobierno federal dando la instrucción para constituir el fideicomiso. Ahora sí. El propósito era de promover obras de infraestructura para el desarrollo de nuevos centros turísticos. Ojo, eran nuevos centros turísticos y la mejora de otros ya existentes. Y aquí me detengo un poco. Existentes, pues obviamente estaba Acapulco, ¿no? Y la instrucción era para que se entrara también a Acapulco. Y fue algo con lo que Fonatur tuvo que estar lidiando durante todos los años. Nuestro director en ese tiempo, Antonio Rixaviñac, siempre se opuso a entrar en otros centros ya existentes, porque no fue una decisión de escritorio, se hizo también una investigación. Y pónganse a pensar, Acapulco ya en esa época tenía más de 1 millón de habitantes, no había terrenos en donde construir, los terrenos ya tenían la plusvalía del que había desarrollado. En cambio, en Cancún se estaba comprando a peso y a 2 pesos el metro cuadrado. Entonces, pues el negocio para hacerlo el rentable, Infratur, era comprar la tierra, aplicarle la infraestructura y poder entonces incorporarla al desarrollo. Si entrábamos a Acapulco ya no teníamos esa posibilidad, y por ejemplo ya entonces se hubiera requerido una cantidad muy superior de recursos para poder desarrollar Acapulco, porque ya traía muchos males demasiado atrasados, ¿no? No había reserva territorial, toda la infraestructura urbana estaba destrozada. O sea, sí se requería, pero no teníamos los recursos para hacerlo. Entonces eso fue un poco el principio de lo que pasó para no entrar a otros centros turísticos. La aportación inicial fue de 30 millones de pesos y el fideicomiso fue creado el 22 de mayo de 1969, el 22 de mayo. Entonces, ahí empieza, ahora sí ya realmente la historia de lo que fue Infratur. Entonces, el comité técnico se incorporó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y Nacional Financiera. Pero el Banco de México, con lo puntilloso y cuidadoso que es de todo esto, incorporó dentro del comité técnico, no como miembros con voto, a Fogatur, que era un fideicomiso que prestaba dinero y que fue importantísimo para el desarrollo de Cancún. Incorporó al Departamento de Turismo y incorporó al Consejo Nacional de Turismo. Eran los 6 miembros que se sentaban en el Consejo
del inicial Infratur. Pásale. El objetivo era promoción y realización de obras de infraestructura, como ya hemos comentado, el fomento de la inversión privada, la adquisición, urbanización, fraccionamiento, venta y arrendamiento de bienes inmuebles y la colaboración entre la Federación, Estados y municipios para el fomento de la industria en general. Esta última función pues prácticamente no se puso en práctica porque no entramos a ningún desarrollo de los ya existentes. Ahí fue una falla que se vino solucionando pues ya muchos años después, porque hubo cierta resistencia para no entrar a los centros. Entonces, como podrán ver, pásale, este fue el motivo por el cual se tuvo toda la información para que Banco de México y la Secretaría de Hacienda tomaran la iniciativa de crear Infratur. Ahora, Infratur, ¿qué es lo que pasa? Y lo resumí en una sola lámina, en donde puse, pásale. Hay muchas cosas que Infratur hizo bien al principio y que después, pues la misma demanda las sobrepasó y las hizo que quedaran en desuso. Por ejemplo, la capacidad para dotar de vivienda, de agua potable, etcétera. Hay muchos problemas, pero nunca se pensó en que el tamaño de lo que iba a crecer Cancún fuera lo que ahorita es de casi 100,000 cuartos en todo el área, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles fueron los que, a mi modo de ver, fueron los detonantes que impulsaron un centro integralmente planeado y lo hicieron diferente a los ya existentes o a otros por generarse? Pues el primero, en todos lados se hacía un plan maestro para hacer un desarrollo. Entonces se vendían los lotes, a lo mejor tenían cierta infraestructura urbana, pero casi ninguno se preocupaba por la vivienda. Entonces el primer punto que tiene el plan maestro de Fonatur, o en este caso de Infratur, fue que el plan maestro ya incorporaba, además de todos los servicios, la zona habitacional. Y en la fotografía que vi, creo que aquí afuera, se ve perfectamente bien, y en el trazo en el 74, de que ya está la zona de habitacional bien trazada. Un segundo elemento que casi pocos toman en cuenta fue la densidad de construcción. ¿Qué cosa es la densidad de construcción? Porque ahorita todo el mundo lo repite, no, pues es que este terreno tiene 30 cuartos por hectárea, este tiene 50 y este tiene 150 o 200. Bueno, la densidad de construcción, como la medimos nosotros, fue un ingeniero hizo el presupuesto para hacer un hotel. Y de ahí la densidad de construcción, que es otro de los elementos que se menciona, pero que no se conoce muy bien cuál fue su antecedente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se rompe una densidad de construcción? Pues es porque el valor del terreno ya subió muchísimo y debería de alcanzar esa sobrevaloración del terreno para poder meter la infraestructura, cosa que pienso que en muchas de las ocasiones no se hizo. Entonces, para mí, ese punto fue importantísimo. El segundo, la política de ventas. El hecho de que Fonatur e Infratur no vendieran lotes sino con un proyecto de construcción, eso permitió que no hubiera espacios libres y que se evitara la especulación. Claro, no siempre se logra todo al 100%, pero yo creo que se logró en muy alto nivel, ¿no? Yo recuerdo otra de mis anécdotas, cuando veníamos a ver, yo no venía muy seguido, pero venía cuando había algún cliente. Recuerdo muy bien la comida que nos daban, que no era más que ceviche de caracol, camarones para pelar y langosta, ¿no? Salvo a Pedro Ondé, que le tenía que dar su Coca-Cola y sus galletas de Ondé, porque todo le hacía daño, ¿no? Pero entonces llegábamos ahí a la casa de visitas, a la comida esa, y varios los inversionistas de Brani, Gastón Santos, Gastón Azcárraga, ¿no? Entonces decían, primoroso mar, ¿no?
Pero bueno, me voy a esperar un poco para ver cómo va el proyecto de ventas, ¿no? Y nadie quería invertir, ¿no? Entonces ahí nace otra necesidad de acción de Infratur, que apoyándose con Fogatur empezó a dar el crédito para que entonces Infratur diera el terreno, Fogatur diera el crédito, y entonces el inversionista ya tenía asegurada buena parte de la inversión que tenía que realizar. Entonces, pues yo creo que todos esos detalles se fueron modelando en el camino para lograr llegar a que la política de ventas, por más presión que tuviéramos, no se hacía si no tenías un compromiso de construcción. Y eso dio como resultado el rápido y acelerado crecimiento que tuvo Cancún a partir de los años 80. Y a partir de los años 80 y sobre todo a finales de los 85, 86, después de un poco antes del huracán Gilberto, pues se hizo una tormenta que comentaba en algunas ocasiones con Fernando, porque estaban los swaps, estaba el estímulo fiscal de Hacienda, estaba el crédito de Fonatur y estaba la posibilidad de obtener el financiamiento. Pues hubo muchos hoteles que consiguieron hacer su inversión con los elementos que estaba proporcionando el gobierno. Eso yo creo que fue un detonante muy importante. Ahorita no hay ninguno de esos, ¿no? Entonces, la política de ventas, insisto, forma parte de uno de los 4 que tiene una importancia muy relevante. Y finalmente, la promoción de vuelos. ¿De qué nos servía tener 750 habitaciones si no podíamos llenarlas? Entonces, imagínense las 25,000 o 30,000 que tiene ahorita, si no hubiera una capacidad de vuelos. Entonces se hizo todo un trabajo para hacer convenios bilaterales, para hacer todo lo que quieran ustedes, pero se logró la promoción y la apertura de que el aeropuerto de Cancún tuviera vuelos internacionales, ya no solo tocando la Ciudad de México. Entonces, para mí, y en esta breve plática que ya me di el lujo de cerrar en 1 hora, pues esto es lo que permitió ver lo que ahora vemos, a reserva de que muchos de los que están aquí deben de tener otra opinión. Muchas gracias. Bien, si me pueden pasar las tarjetas con las preguntas que haya hecho. Yo mientras llegan eso te voy a hacer un comentario que es, son fascinantes todas estas gráficas que presenta Alejandro, ¿no? El gasto promedio, los hoteles y la inversión y todo. Y cuando uno las ve en esas gráficas, pues parece que son unas cifras muy científicas que las sacaron de alguna computadora, pero a mí me gustaría que comentaras, Alejandro, cómo es que hacían esas encuestas, cómo hacían las encuestas para saber cuántos turistas había en los hoteles, cuántas gentes llegaban, cuánto gastaban, cuántos empleados, las famosas encuestas que hacían en campo. Bueno, pues mira, por ejemplo, a mano, por ejemplo, cuando llegamos aquí a Puerto Juárez, si no mal recuerdo, Memo Aranda con otro analista fue y contó que eran 116 personas las que vivían ahí, o 114 por ahí, ¿no? Pero entonces a mano se hacían las encuestas. Después llegábamos a Mérida para saber la oferta hotelera y entramos a algún hotel y nos robábamos la hoja telefónica, y entonces poco a poco íbamos checando hotel por hotel para sacar cuál era el número de cuartos, y la investigación era mucho más certera de lo que ahora se hacen, porque llegabas al hotel y le decías, bueno, ¿cuántos cuartos tiene? Pues son 60 cuartos. ¿Y cuántos empleados tiene? ¿Y cuál es su tarifa? Y me recuerdo una noche que iba yo con Gabriel Ochoa, llegué, vamos en Chetumal, y Gabriel Ochoa era compañero de aquí del amigo, y pues un fifí, como le dicen ahora. ¿No? Entonces dije, a ver, Gabriel, échate ese. Y era un hotel, pues un poco de mala nota, así se veía medio oscurón. Entonces ya Gabriel, muy valiente, se baja y le dice, vengo del Bajo de México a hacerle una investigación. Pues le dieron con la pinche puerta de las narices, ¿no? Entonces yo mientras me di el paseo por las instalaciones, por el patio central, y le dije, oiga, le dije,
este hotel ya está viejo, ¿verdad? Sí, dice, es de 1946, ¿no? Pero sí tiene muchos cuartos. Sí, dice, tiene 38. Y así le fui sacando todas las preguntas, ¿no? Y entonces le decía, bueno, es que quiero hacer una convención de la Cruz Roja. Ah, pues mire, las tarifas son tanto, pero le damos un descuento. Así se hacían las investigaciones en aquella época, ¿no? Mérida tenía 450 cuartos, Cozumel tenía 338. Me acuerdo haber platicado con los Joaquín para entrevistar a los gerentes de sus hoteles, porque si no daban las órdenes los Joaquín, creo que hasta la fecha, ¿verdad? Pero no daban una información de nada, ¿no? Entonces, pues era maña del investigador, porque afortunadamente en el Banco de México, los otros dos compañeros que menciono, de Memo Aranda y Memo Sánchez Anguiano, pues nos formamos en la investigación de las matrices de insumo producto. Entonces había que estar preguntando en todas las fábricas, en donde fuera, ¿no? Y luego ya más especializados, por ejemplo, decías, bueno, ¿y de qué tamaño vamos a hacer el diseño de las bancas para la playa? Bueno, pues ¿cuántos cuartos tiene? Y entonces, oye, ¿y cuántos se meten al mar? Entonces aparece la película de Tiburón y entonces se redujo mucho el requerimiento, ¿no? Entonces ya eran menos las que había que poner. Y el espacio para todo, ¿no? En el diseño, por ejemplo, sabíamos nosotros, como habíamos empezado a acumular toda la información de cada hotel que pedía crédito, pues ya sabíamos que más o menos el 50% de la obra eran cuartos más pasillos y circulaciones, y el otro 50% se destinaba para la área de servicios y las áreas públicas. Entonces así fuimos manejando todas las estadísticas hasta que se fue perfeccionando los modelos, ¿no? Entonces, y qué bueno que me recuerdas esto. Le comentaba también a Fernando que una de las características que yo creo que a mí en lo personal me causó pues muy buenos recuerdos y mucha satisfacción fue que Antonio Enríquez, cuando se consiguió el crédito del BID, inmediatamente le quisieron imponer consultores extranjeros para hacer el plan maestro, para hacer la investigación. Nos echamos una investigación en el Capuán, pero me estoy desviando. Entonces no dejó que ningún estudio no se hiciera en casa. O sea, nos capacitó a todos. Entonces por eso pues somos una generación. Le digo a Fernando que Sigfrido Paz Paredes decía que éramos en ese tiempo una generación de jóvenes brillantes y que ahora éramos una generación de viejos con experiencia. Pero entonces eso fue muy valioso, porque les digo, nada estuvo al azar. O sea, todo lo que se hizo tenía un fondo, tenía un sustento, tenía una experiencia. No fue las investigaciones para conseguir los precios del gasto en Puerto Rico, Jamaica y todo eso, fueron investigaciones directas. O sea, no es como ahorita que todo lo solucionan a base del aparatito, carajo, ¿no? La receta médica y todo. No, pues en ese tiempo no había nada. O sea, nada es nada, ¿no? Entonces sí fue una etapa pues en donde todos aprendimos mucho, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una gran suerte. Pues muy interesante, realmente interesante, antecedentes directos de la creación de nuestra ciudad, que todavía hoy pues los estamos viviendo. Yo te quiero dar las gracias, Alejandro, por esta plática muy interesante. Encantado, muchas gracias.